Hola a todos y a todas las que nos ven y escuchan desde toda Latinoamérica. Mi nombre es Tania Jovanovic y como todos los jueves a las 17 horas hora Chile, en este programa llamado Liderando la Transformación, conversamos junto a nuestros invitados e invitadas temas como emprendimientos transformadores, objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de la ONU relacionados con el ámbito empresarial, ética y otros temas relevantes en inteligencia artificial, liderazgo femenino y equidad de género y transformación digital. Y hoy vamos a conversar sobre lo que es el líder 4.0, liderazgo en tiempos convulsos, con mi invitada Julie Urrutia. Julie, para quienes no la conocen, es psicóloga de formación y fundadora de Happy Management Institute y de App Coaching, empresa de consultoría y coaching. Es autora del libro Líder 4.0, Liderazgo en tiempos convulsos. Actualmente se desempeña como coach de felicidad y bienestar en el trabajo, basada en la aplicación de investigaciones de la psicología positiva y mindfulness aplicada a las organizaciones. Julie es coach, facilitadora y mentora de directores, gerentes, líderes, terapeutas, maestros y profesionales en diversos países como Estados Unidos, Chile, México, Colombia, Perú y España. Y también es miembro de la Red Latinoamericana de Psicología Positiva y de la Comisión Latinoamericana para la Igualdad de Género y el Florecimiento de las Mujeres, y embajadora del Women's Entrepreneurship Day Organization, Perú. Julie, gracias por aceptar la invitación a Hub Radio al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? Estás en mute. Ahora sí. Ahora sí. Estaba aprovechando para compartir en redes el link, así Muy que bien. te escuchaba, claro que sí. Nada, muchísimas gracias, Tania, la verdad que súper contenta de estar aquí contigo. Sé que tienes un público muy fiel allí a todo lo que sigues, tus temas súper variados, así que no lo pensé dos veces cuando me escribiste. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Mira, vamos directo al tema. Cuéntanos, que esto es una inquietud mía. ¿Cómo llegaste a fundar Happy Management Institute y cuál es el propósito de esta organización? Mira, Happy Management Institute es una empresa que formalmente la inscribí recién este año por cuenta de pandemia, pero ya tenía un año ya en mi cabeza. Hay algo que es muy importante, que lo anexas a la pregunta que me haces, es cuál es el propósito, ¿no? Desde hace ya más de 5 años, he estado trabajando como consultora en empresas, en bienestar y felicidad, en las organizaciones, y notaba que cada vez este tema iba cobrando cierta relevancia, cierta importancia en el ámbito empresarial. Y entonces llegó un momento en el 2019 en que dije, oye, ¿y qué tal si no formo una comunidad de consultores y otros especialistas que también hablen de Happy Management? Pero ¿qué cosa es Happy Management? Happy Management es gestión de la felicidad organizacional, ¿no? Y tenemos varios ámbitos de acción, ¿no? En la empresa, básicamente en los grupos de personas que están en ese minuto. Bueno, y hoy por hoy, desde la pandemia, todo esto fue antes de la pandemia, o sea, antes ni siquiera pensábamos, como todos, que todo iba a desencadenar en lo que ha pasado. Entonces, en el 2019 me junto con otras 12 personas, 12 almas hermosas, que también, al igual que yo, teníamos el mismo propósito, ¿no? Y allí, la verdad, hasta hace poco creo que hubiera sido cuidadosa al decirlo, pero creo que cada vez más este tema cobra importancia. Nuestro propósito en ese momento, y lo sigue siendo hasta ahora, es cambiar el mundo. El cómo lo hacemos es hablando de felicidad seriamente. Entonces, creo que al inicio, cuando tú escuchas eso de cambiar el mundo, suena ambicioso, y yo digo, ¿y por qué no? Y si tuvieras la gente que me rodea, la gente con la que trabajo, de verdad que cuando yo les hablo de felicidad seriamente, cuando les hablo de liderazgo,
de inmediato tomaron la idea, me apoyaron y mira, o sea, hoy tenemos la primera certificación de coaching, de coaching basada en psicología positiva, psicología. Así que somos coach, psicólogos, terapeutas de distintas disciplinas, un equipo multidisciplinario, la verdad que es súper valioso, con el propósito de cambiar el mundo, hablando de felicidad seriamente. Así que ese es el motivo por el cual y la base de Happy Management Institute. Buenísimo, me encantó. Y cómo, ya, el propósito de cambiar el mundo, pero cómo dirías tú que ayuda la felicidad organizacional a transformar las organizaciones? Sí, mira, yo creo que justamente esta pandemia, dentro de todas las cosas que nos trajo la oportunidad de traer a la conversación y traer a la mesa temas que antes ni siquiera hubieran sido relevantes o importantes de conversar, ¿no? Como por ejemplo hablar de emociones, hablar de gestión de salud mental. Entonces, la felicidad organizacional son todos aquellos estrategias y técnicas que ponemos a la orden de las organizaciones para crear ambientes mucho más felices y, por lo tanto, colaboradores más felices. Y hay una fórmula que es infalible: colaboradores felices, jefes y líderes felices, y entonces, por lo tanto, encuentras una empresa con mucho más, con un espíritu mucho más de trabajar siempre de cara al público, de cara al cliente. Entonces, tú notas cuando un trabajador es feliz, cuando tú como cliente los visitas, los contactas. En cambio, cuando tú notas que una organización tiene malas prácticas de liderazgo y de bienestar y de felicidad, lo notas con el simple hecho de llamar al call center, ¿no? Y no sientes que el colaborador que encuentras detrás de esa llamada realmente represente los valores que una empresa puede tener en un papel, puede tener por escrito, pero que realmente no está trabajando en congruencia. Entonces, en realidad, como tú dices, lo dijiste en la pregunta, la felicidad organizacional transforma las organizaciones con el fin de generar más profit, de alcanzar el budget, y te estoy hablando de temas duros y de números, ¿no? No simplemente no solamente de tener colaboradores felices, sino también tener clientes felices y tener a todo el network, los stakeholders, ¿no? Que en realidad están alrededor de una empresa y las cuales las hace o efectivas o no efectivas, o tener éxito o no tener éxito, ¿no? Perfecto. Y ahí, ¿qué rol o cuál es el rol del líder en la felicidad de una organización? ¿Influye? Sí. ¿Es importante? Sí, mira, justo hace muy poco estaba conversando yo con un grupo de líderes de varias organizaciones, y ellos tenían algo muy presente, ¿no? Nosotros somos los jefes de una compañía de distintas organizaciones, nosotros somos los líderes y lo que queremos es implementar este tipo de dinámicas, Julie. Lo que nosotros queremos es trabajar este tipo de estrategias, pero un poco más arriba. O sea, ellos se miraban como una línea que representaba un nivel de la compañía, pero que veían que arriba todavía estaban los dueños, los que son, llámese, los inversores, ¿no? Los directores de compañía. Y ellos me decían, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ellos crean en esto que estamos trabajando, en esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo elevarlo de una manera en que sí, estamos de acuerdo y las investigaciones lo respaldan, la ciencia la respalda? Cuando tú trabajas la felicidad organizacional y el bienestar, tienes mejor resultado, ¿no? Pero el tema es cómo voltear la mirada, ¿no? Entonces, en algún minuto se me ocurrió preguntarles, ¿no? A ver, si tú pensaras en el mejor líder que has tenido, piensa qué características tenía, qué cosa hacía que tú le miraras con admiración, le miraras pensando, oye, yo de alguna manera reconozco a esta persona como una persona congruente y válida. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Tú quieres tener a esta persona como jefe o tú quieres convertirte en él? Si tú te haces la distinción de la pregunta, si tú miras a una persona que para ti representa los estándares más altos de liderazgo, de bienestar y de congruencia, lo que tú llames un buen líder, ¿tú quieres tenerlo como jefe
o quieres convertirte en ese líder? Entonces, depende de cuál es la posición desde la cual tú estás mirando esto que está pasando en el mundo y que tú decides o no representar. Y dependiendo de eso, tú puedes decir, ok, sí, yo lo quiero como líder, pero probablemente eso no va a pasar. Es muy poco probable que encuentres a ese líder ideal como jefe, porque probablemente pues nos va a tocar el jefe que también está con sus propios dilemas, que también está con sus propias tribulaciones y que también está atravesando los mismos problemas de pandemia como todos nosotros. Sin embargo, siempre vas a tener la segunda opción, el convertirte en ese líder que haga la gestión del cambio, en ese líder que realmente haga la transformación dentro de tu organización. Entonces, hay algo que se llama, bueno, está en inglés, ¿no? Es down to top, como que caiga desde arriba. Si en algún minuto tú tienes la posibilidad de liderar un equipo, sé tú el que haga esa cascada, ¿no? Sé tú el que, aunque tengas 2 o 3 personas a tu cargo, puedas empezar a hacer la diferencia. Entonces, el rol de líder es ese, el rol de gestor de cambio y el rol de, en realidad, quien llama a hacer el cambio dentro de la organización, independientemente de que arriba de repente no tengas todas las herramientas o el apoyo que necesites, basta con empezar con el pequeño grupo o el pequeño o gran grupo que tú lideres para entonces empezar a hacer la diferencia, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo lo hace un líder que podría estar interesado en impulsar la felicidad organizacional, pero no sabe cómo hacerlo? Mira, yo creo que, y algo que siempre que digo, y de hecho lo menciono mucho en mi libro, es el liderazgo empieza por ti. La gestión de felicidad en el trabajo debe empezar por hacer feliz a tu equipo, pero parte por pensar en tu bienestar y en tu propia felicidad. Hay una frase muy conocida que nadie da de lo que no tiene. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, tú puedas no tener el jefe perfecto, los compañeros perfectos, tú puedes empezar a trabajar cosas como el autoliderazgo, puedes empezar a trabajar temas como, por ejemplo, la inteligencia emocional, entre otras muchas habilidades, y el mindfulness, que de hecho son de las 2 cosas que principalmente hablo en esta primera entrega, para poder entonces encontrar tu propia versión. Siempre me dicen, Julie, pero el liderazgo se hace o el líder nace o crece o se reproduce, no sé. ¿No? Y yo les digo, partamos por empezar a sembrar en nosotros el autoliderazgo, la autogestión. Nadie te va a dar personas a tu cargo si primero no te haces cargo de ti mismo. Entonces, bajo esa mirada, el autoliderazgo parte por ser la pieza fundamental, ¿no? De esta historia que podemos empezar a construir dentro de una organización, ¿no? Perfecto. Ya, y dado que nombraste tu libro, yo creo que todos quieren escuchar sobre tu libro, que se llama Líder 4.0, Liderazgo en tiempos convulsos. Lo primero que te quería preguntar, antes que entremos de lleno más en el libro, ¿cómo defines los tiempos convulsos? ¿Qué es eso para ti? Tú sabes que cuando empezábamos a escribir, empecé a escribir el libro de mano de mi editor, que de hecho comparto el mismo editor con Marcelo de uno de sus libros, Gustavo Talavera. Cuando hablábamos de este libro, hablábamos de liderazgo. Primero hablábamos de bienestar y luego de felicidad, pero yo tenía el gran temor de que mi libro caiga dentro del área de autoayuda en una biblioteca. Entonces, mi reto personal siempre fue de que mi libro no se considere un libro de autoayuda, sino más bien un libro de ciencia ayuda. Entonces, con este juego de palabras, ¿qué te quiero decir? Que detrás de esto hay investigaciones, detrás de esta publicación, en realidad, es un libro muy corto, se lee muy fácil y creo que la mejor síntesis que he recibido de mi libro ha sido de una gran amiga y líder, Claudia Marquini, es de Chile, por cierto, ella está por allá. Cuando Claudia terminó de leer mi libro, es una líder que yo admiro muchísimo, ella me dijo, me encantó porque es como una pequeña reflexión, no solamente sobre mi liderazgo, sino también sobre cómo estoy conduciendo a mis equipos. Entonces, y me abre la posibilidad de poder seguir indagando sobre mí y sobre eso seguir construyendo mi liderazgo. Entonces,
Mira, lo estoy parafraseando, pero cuando yo la escuché, yo dije, eso es. Eso es lo que yo quiero que haga cada líder después de leer mi libro, ¿no? Que siga queriendo explorarse, que parta por el autoconocimiento y que sea más bien una invitación a seguir aprendiendo. Yo creo que una de las 24 fortalezas que en psicología positiva trabajamos hay muchas, ¿no? Pero el autoconocimiento, está el amor por el aprendizaje. Creo que tiene que ser una gran ventaja competitiva, de hecho, de los líderes de hoy, ¿no? El estar aprendiendo siempre, la curiosidad, el estar siempre con una mirada de autoanálisis sobre uno mismo, pero también de ver qué cosas de qué manera podemos cambiar, como dije al inicio, el mundo, empezando por el de uno mismo, ¿no? De repente por ahí está la clave. O sea, yo te preguntara, ¿cómo es el liderazgo 4.0 o qué es lo más importante que tiene que tener este líder 4.0? Mira, cuando te decía de las épocas convulsas, cuál el nombre del libro, fue la pregunta en realidad que me dijiste hace un minuto, el líder 4.0 debiera estar justamente preparado para, ojalá no volvamos a tener un episodio como el que hemos tenido a nivel mundial, ¿no? Pero en ninguna escuela de management nos prepararon para este tipo de cosas. Sin embargo, ya las escuelas de management desde hace un buen tiempo y justo partiendo por la cuarta revolución industrial, que es por eso que mi libro tiene el nombre de 4.0, por la cuarta revolución industrial, que empezamos hace unos 10 años. Entonces, esta era marcada justamente por sociedades líquidas, por entornos volátiles, entornos VUCA, y entornos cada vez más difíciles, retan al líder a, como te digo, estar preparado para eso, ¿no? Para saber de que de repente, que lo único constante es el cambio y que de repente en el cambio puede encontrar su mayor oportunidad. Yo sé que muchas personas han encontrado su mayor fortaleza en la mayor ¿cómo es que se dice? En la mayor adversidad que han pasado. Eso está de hecho, ¿no? De hecho, es una manera. O sea, ¿cómo encuentras tu mayor fortaleza? Piensa en el momento más duro de tu vida y ponte a pensar qué es lo que te hizo salir de allí, qué es lo que te hizo reflotar, qué es lo que te hizo movilizarte y superarla, ¿no? Entonces, y ahí estamos hablando de resiliencia. Hoy por hoy ya se habla de organizaciones resilientes, que es realmente todo un reto para los gestores, en realidad, de personas, de organizaciones. Y bueno, y es por eso que justamente tantas metodologías hoy han tomado una relevancia increíble. Yo hace como unos 3, 4 años escuchaba a Jürgen cuando hacía su libro de Management 3.0, pero él hablaba de felicidad, él hablaba de bienestar. Y entonces, y hablaba de valores, y yo decía, oye, y luego empezamos a escuchar aquí en Sudamérica el tema de metodologías ágiles y todo eso, pero en realidad todo partió por el hecho de esta persona hablando de felicidad, de bienestar, de liderazgo, de valores, de creencias, y bueno, pues aquí estamos, en la ola, aprendimos a surfear. Creo que esa es la cualidad primordial de todo líder en esta época. De todas maneras, mira, vamos a aprovechar de mandar algunos saludos, contar que estamos saliendo por Hub Radio, que nos ven y nos escuchan desde países como Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, Panamá, Centroamérica y España. Y para los y las que recién se están conectando, les cuento que estamos conversando con Julie Urrutia. Ella es Business Coach, directora de Happy Management Institute y autora del libro Líder 4.0, Liderazgo en tiempos convulsos, y es de lo que estamos conversando. ¿Qué más nos puedes contar sobre tu libro? Bueno, yo creo que, mira, tú sabes que una de las grandes satisfacciones que me ha dado mi libro ha sido, uno, el poder creer que era posible hacerlo, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando leemos, a mí que me gusta tanto aprender y estudiar,
cuando aprendemos y vemos un libro y luego nos reconocemos en el autor y luego vemos y decimos, ojalá algún día yo pueda hacer eso, ¿no? Es posible hacer un libro. Entonces, creo que, y cuando alguien me dijo, como te digo, este editor me decía, tú puedes hacer un libro, y yo le decía, no creo, ¿tú crees? O sea, ¿quién me va a leer? ¿No? Ya estamos casi a la mitad de la edición de las ventas de la primera edición, y estoy súper feliz porque él mismo me dice, Julie, o sea, un tiraje se acaba en 6 meses y tú tienes 3 meses y ya acabaste un poco más de la mitad. Entonces, es como que yo me pongo a pensar, oye, había gente que sí quería hablar y hablar de lo mismo, ¿no? Y encontrar de alguna manera estas personas que quieran y resuenen en el mismo interés, que resuenen en la misma, en la misma necesidad de encontrar algo que vaya más allá de repente lo que uno puede encontrar de manera, obviamente en las redes, y que puedes encontrar hoy por hoy por contenidos tan buenos como por ejemplo los que tú tienes, y que tú dices, oye, ¿y cómo refrendo todo esto? No quiero más, y quiero porque tienen apetito por querer seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, esa es mi contribución. Lo segundo que pasó apenas saqué mi libro fue, ¿y cuál es el segundo? Entonces yo dije, espera ahí, calma, ¿no? Vamos a gozármelo, déjame todavía estar en la ola de haber salido de esta primera gran logro. Y luego iré pensando en el segundo, ¿no? De hecho, ya estamos pensando en la segunda edición. Hay algunas cosas allí que nos gustaría poner, que se quedaron en el tintero, como dice. Pero sí, todavía hay grandes planes. Y yo creo que este libro, repito, es una gran invitación a 3 palabras claves, ¿no? El autoconocimiento, el autoliderazgo, y para sobre eso empezar a desarrollar tu propia versión de líder, ¿no? La que tú quieras ser, ¿no? ¿Cómo ves a los líderes actuales? ¿Tú crees que están cercanos a esta definición del líder 4.0 o falta mucho todavía? Mira, yo creo que sí. Mi mirada siempre sobre el mundo siempre va a ser optimista. Yo creo que sí. ¿Por qué? Y te digo por qué sin llegar a ser tan romántica. Porque yo creo que, quieras o no, esta pandemia nos forzó a hacerlo. Ya te dije al inicio, muy poca gente antes hablaba de emociones, hablaba de gestión de inteligencia emocional, hablaba de salud mental, de salud emocional en las empresas. Entonces, a raíz de todo esto que hemos pasado, y cada uno a su manera y cada uno en su propio duelo, también ha sabido reformular su propio concepto de felicidad. Cuando a mí me preguntan, Julie, ¿cuál es la fórmula de la felicidad? Siempre digo que no hay una sola fórmula, porque somos personas distintas. La felicidad es subjetiva. Y al decirte que es subjetiva, significa que no hay un solo concepto, ¿no? Y yo en el libro hablo de un ejemplo, y cuando yo te digo a ti la palabra naturaleza, y te digo que te concentres por unos minutos en los olores, en las sensaciones, en la temperatura, en los olores, y pongas en acción tus 5 sentidos para describir la palabra naturaleza, ¿tú qué me dirías? Te pregunto. ¿De qué sensaciones hablarías? Hablaría de silencio, tranquilidad, un poco de aire fresco, mucho verde, Ajá. estar como sentada meditando, temperatura perfecta, ni mucho frío ni mucho calor. Ajá. Mira tú, y hasta sonríes. Claro, sí, porque ya me visualizo ahí. Totalmente. Entonces, y es que es eso justamente lo que pasa, ¿no? Cuando hablamos y yo te dije naturaleza. Yo te aseguro, yo en mi cabeza siempre, no sé, siempre va a ser la playa, el mar, el sonido de las olas, y va a ser más temperatura, porque yo detesto el frío. Mira, si yo ya estoy con saco, porque en Lima nos volvemos locos cuando hay 19 grados, ya está haciendo frío, y sacamos todos los sacos del perchero, con un poquito de frío, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay personas, cuando yo hago este ejercicio, y solía hacerlo ese ejercicio, lo hago también en el virtual, te das cuenta que es el mismo efecto, pero cuando yo he tenido la oportunidad de hacer este ejercicio
con las personas presentes, algunos hablan del campo, del río, del sonido del río, de las aves. Algunos me hablaban de la nieve, de la sierra, y de cada una temperatura. Pero te aseguro que todos, lo único que tenían en común es esa sonrisota que me regalaste, porque todos pensamos en lo mismo, ¿no? Inclusive hay personas que dicen, me imaginé a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, me recordé en el tiempo cuando era niña y jugaba. Y entonces tú dices, wow, mira este minuto que tuvimos de felicidad con solo pensar en la naturaleza. Entonces, la felicidad es una sola. Para ti y para mí es distinta, o sea, es una sola para mí. La felicidad no es una sola para mí. No hay un solo concepto de felicidad, pero sí hay lo que se llama los promotores, o sea, a ver, los promotores de felicidad, si quieres decirlo, ¿no? Entonces, la naturaleza es uno de ellos, la naturaleza, el ejercicio, la comida sana. Cuando, por ejemplo, tú dices, Julie, pero yo soy feliz atracándome y comiendo algo rico así, lleno de grasa y de una pizza, me hace muy feliz. Seguro que sí, ¿no? Pero a la larga el efecto de repente ya deja de ser, de causarnos esta felicidad, ¿no? Hedónica, en realidad, que habla más de satisfacción y placer, ¿no? Que no es mala porque si imagínate que estuviésemos en otra época, yo llegara con una pizza a la casa de una amiga, probablemente vamos a ser muy felices, ¿no? Pero, sin embargo, si yo llegara con útiles de primera necesidad a una familia que veo que está en carencia y por cuenta de la pandemia de repente se quedaron sin trabajo, créeme que ese efecto de felicidad va a regresar a mí cual boomerang y que en realidad lo que va a hacer es que yo me quede con una sensación de felicidad mucho más prolongada en el tiempo que, por ejemplo, esa pizza que nos comimos entre amigas, ¿no? Entonces, se trata más de sensaciones que tienen que ver más del largo plazo, de relaciones, que tienen que ver con emociones positivas, como te decía hace un minuto, yo al hablar de mi libro hablo de un logro, por lo tanto, y también hablo del merecimiento, hablo de conciliarme con la propia palabra, de decir, mi libro de repente no es perfecto, pero es un libro, entonces, y reto a los demás a que también lo hagan. Entonces, yo creo que eso es una bonita manera de estar siempre presente y conectado con el presente. Hoy que estamos online, a veces no siempre estamos presentes. Entonces, veo algunas personas que pueden estar ahorita de repente escuchándonos y que están con el celular, ¿no? O de repente, o están escuchándonos, pero están haciendo otra cosa. Entonces, el presente es un regalo, ¿no? Y estar presente en realidad es una bendición. Así que yo creo que esto de felicidad organizacional tiene para más, tiene para mucho más. Yo creo que hay muchas maneras en las que podemos seguir contagiando y como dice tu invitada, que es mi gran maestra, Silvia Escribano, la vi la semana pasada, como dice Silvia, es un trabajo de evangelización, ¿no? Que es un poco lo que nos toca. Me dejaste inspirada así con la naturaleza. ¿Qué mensaje final les podrías enviar a los y las líderes de organizaciones y por otro lado todos los colaboradores que nos están viendo en el marco de todo lo que hemos conversado? Mira, el mensaje final es un poco lo que ha partido de esta conversación, ¿no? Sé el líder que te gustaría tener. Yo creo que si tú eres capaz de identificar estos valores, estas fortalezas en un líder que a ti te gustaría tener, y el día que tú decides convertirte en ese líder, entonces allí es cuando tú puedes decir, oye, sí puedo llegar a este camino, soy capaz de transitar ese camino. Entonces, cuando tú piensas en este reto de convertirte en el líder que te gustaría tener, yo creo que empezamos por allí el camino con pie derecho, ¿no? De todas maneras, muchísimas gracias, Julie, por estar acá, por compartirnos un ratito de felicidad, de contarnos de tu libro. Agradecerles también a todos y a todas los que estuvieron acá escuchando, viendo.
Cuando comparta también el link, voy a compartir para que sepan, para los que están escuchando, voy a compartir también el link para que puedan conseguir y no se pierdan de leer el libro de Julie. Y nos vemos el próximo jueves a las 17 horas, hora Chile, en este programa Liderando la Transformación. Querida Julie, un abrazo enorme. Muchas gracias, Tania, un gusto.